Hola jóvenes, pues retomando el video anterior, ya les había dado toda esta parte de anuncios que eran muy importantes para ustedes. Si tienen algunas dudas, los podemos comentar el lunes. Y bueno, vamos a dar comienzo ahora sí formalmente al contenido 6. Antes de dar comienzo a este contenido, por si no viste el video anterior, ahí dije cómo vamos a trabajar para los repasos y las dinámicas que vamos a tener. Yo voy a subir en este caso el video de este tema y al término de que lo veas y después de que hayas visto las presentaciones de tus compañeras, deberán dirigirse a contestar los 2 exámenes del contenido 6. Están muy sencillos, son de opción múltiple y entonces estos exámenes me van a ayudar para poderte evaluar esta sección y de alguna manera ir recabando tus calificaciones. Por otro lado, muchos de ustedes tienen pues muy bajas calificaciones en los exámenes diagnósticos, por lo cual se me ocurrió hacerles una dinámica. La dinámica es la siguiente. Durante cada una de las presentaciones de repaso, yo voy a hacer 3 preguntas. Si tú te sabes la respuesta a alguna de estas preguntas, me la vas a mandar vía WhatsApp de modo privado. Sí, porque si lo ponen en el grupo, pues, y es correcto, pues todos ya van a saber la respuesta, ¿no? Entonces me la vas a mandar de manera privada y los primeros 3 que contesten cada una de estas 3 preguntas, yo les voy a subir un punto en alguno de estos exámenes que saco mal. Es decir, si tú sacaste 2 y me contestas 2 preguntas, yo te subiría a 4. Ese 2 se convertiría en un 4. Entonces, insisto, esta me pareció una muy buena dinámica en la que ustedes tendrán que poner atención a la presentación e independiente de la evaluación del contenido, tanto la de diagnóstico como la de repaso, estos puntos son extras, pero estos, ojo, van directo a esos exámenes que tienen bajos. Bueno, vamos a dar comienzo. El tema de antígenos, como saben, pues es todo lo extraño con lo que está en contacto el sistema inmunitario, ¿no? Ya vimos que el sistema innato cuenta con diversas barreras y posteriormente de ir pasando cada una de esas barreras y que de alguna manera primero empieza la inmunidad innata, después va a entrar en contacto la inmunidad adaptativa. Le hemos mencionado que se los enseñamos de esa manera para que ustedes vayan aprendiendo todos los mecanismos que hay al respecto. Sin embargo, sabemos que estos mecanismos se van llevando a la par. Y ahora nos compete ver así formalmente qué son los antígenos. Y vamos a tener antígenos ambientales, como es el caso del polen, antígenos que vamos a adquirir a través de hacer alguna reacción alérgica por medio de alimentos, y los más comunes a veces son por las proteínas del huevo, algunas proteínas del camarón, del pescado, y se ha visto que algunos medicamentos, ustedes el próximo semestre que lleven farma, van a poder aterrizar más este concepto de cómo los fármacos también llegan a producir de alguna manera reacciones adversas en el cuerpo, ¿sí? Y se vuelven antígenos. Y nuestro cuerpo comienza a atacarlos y en lugar de que nos ayuden a mejorar, están causándonos algunos problemas. Y de este lado les puse los que son de alguna manera ya más conocidos, ¿no? Los virus, los helmintos, que ahorita ustedes acaban de hacer el examen, los hongos, ¿no? Que sería más que nada como Aspergillus, alguno de ese tipo. Y las bacterias. Después de esta breve introducción, te hago un repaso. En el contenido 5 te presentamos que era un anticuerpo.
Y en tu práctica 4 también terminaste de entender que era un anticuerpo, ¿no? Hay 5 tipos de anticuerpos. El más conocido es el IgG. Todos tienen la misma estructura, simplemente hay unos que son diméricos, como en el caso de las IgGs, que recuerden son 2, y las IgM, que son pentaméricas. Pero todos de alguna manera van a tener un sitio que se llama parátopo, que este es el sitio que va a reconocer al antígeno, jóvenes. Y el antígeno a su vez va a tener un fragmento que se llama epítopo. Y este epítopo es la región que se va a unir al anticuerpo. Ajá. Y esto nos va a dar la reacción antígeno-anticuerpo. Si esta reacción antígeno-anticuerpo, como les pongo en la imagen, está bloqueada de ambos lados, es un ejemplo para mí de neutralización. Imagínense que la diapositiva ahí es un vaso sanguíneo. Abajo vemos una membrana celular en la cual ya se están expresando el antígeno, se está pegando, ahí es un lipopolisacárido, es un ejemplo que les pongo, pero alguno de estos lipopolisacáridos no se alcanzó a pegar en la membrana y es bloqueada por 2 IgGs. ¿Cuáles son las IgGs que neutralizan? IgGs de tipo 2. Acuérdense muy bien, hay 4 clases de IgGs y la Ig2 es la única que tiene la capacidad de neutralizar. Entonces, como está en circulación sanguínea, jóvenes, este inmunocomplejo se va a quedar ahí en circulación. Ajá. Recuerden qué pasaba ahí en circulación. Ahí ya tienes un inmunocomplejo, hiciste el proceso de neutralización y entonces puede desencadenar la opsonización. Recuerden que las IgGs son las que más atraen o son algunas opsoninas. Estando así, puede llegar un macrófago que se lo va a comer. Recuerden que los macrófagos tienen unos receptores que se llaman scavenger y estos receptores scavenger más que nada son como comedores de basura. El macrófago se come todo. Ustedes ya lo vieron en su práctica 3. Agarran y se comen por completo el carbón. No, ellos no lo pueden digerir, ellos no lo pueden procesar de alguna manera y no alcanzan a exocitarlo, ¿no? Y al final se queda ahí. Pero bueno, este es un ejemplo y quiero que pienses desde el punto de vista que así como decimos que el carroñero del mar es el tiburón, el macrófago es como un tiburón, ¿no? Es el carroñero del sistema inmunitario. Y cuando va a ver estos inmunocomplejos, se los va a comer. Ajá. Y va a decir que están más ricos, recuerden, porque pues en este caso tiene 2 opsoninas de cada lado, 2 IgGs. Entonces, en lugar de verlo solito y comérselo, pues lo va a ver aderezado. Después de este repaso que con una sola imagen hablamos de inmunidad innata y de inmunidad adaptativa y parte del contenido 4 y 5, vamos a dar comienzo a las características de un antígeno. De manera muy general, vamos a tener 2 tipos de antígeno, jóvenes. Uno es particulado y otro es el antígeno que se presenta por una sola porción. Y dentro de eso tenemos otra clasificación, ¿no? Los antígenos, que a veces eso es un error que tienen, vemos a la bacteria o al virus y en algunos libros les dicen es que el antígeno es completo, ¿no? Y ustedes pensaban que era toda la bacteria o todo el virus, ¿no? Y en realidad no. Por eso, digamos, cada agente extraño o patógeno va a tener ciertos epítopes. Ajá. Y estos epítopes se van a expresar. Los epítopes que se van a expresar en la superficie
por decirlo así, en la membrana del patógeno de la célula son particulados. Ajá. Y por eso les pongo aquí el ejemplo. Ahí se ve la sombra de alguna manera dibujada del patógeno, en este caso un virus, pero en realidad la única parte a la que se puede enganchar el anticuerpo o por la que puede comenzar a ser reconocido el antígeno es ese epítope en verde fosforescente. Y como está unido, yo le voy a llamar un antígeno particulado. En la parte 2 yo te pongo un ejemplo donde ya está una IgG, donde de uno de sus lados va a presentar un fragmento nada más de un antígeno. Y a este como tal lo podemos encontrar, como bien le explicaban en su práctica, en circulación, por lo cual lo hace un antígeno soluble. Dentro de las características que tienen los antígenos es que pueden ser proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos y lípidos. Los que van a tener mejor capacidad de alguna manera para ser buenos antígenos, tanto para que ellos sean muy inmunógenos, es decir, para que ellos puedan realmente desencadenar una respuesta inmunitaria, van a ser los carbohidratos y las proteínas. Pero los que no tienen buena inmunogenicidad y que al final, porque se degradan muy rápido dentro del organismo, requieren de alguna proteína precisamente para afianzarse y poder realmente inducir una respuesta inmunitaria, van a ser los ácidos nucleicos y los lípidos. Por eso aquí te pongo una flecha en verde. Mayor inmunogenicidad. Ajá. Viene de lípidos hacia proteínas. Y en azul te marco a las proteínas. Te pongo aquí el TCR, que está en linfocitos T, y recordemos, es el TCR y a su costado, de un lado y del otro, siempre debe tener a las moléculas CD3 para que sea funcional. Una vez que tenemos un TCR funcional, se va a poder adherir al antígeno, pero estos antígenos van a ser únicamente de tipo proteínico, de tipo proteico. En cambio, para el linfocito B, que también actúa como una célula presentadora de antígeno, pero que no habíamos abordado en otros casos porque hablábamos de las células presentadoras de antígeno estrellas, ¿no? Que son las células dendríticas y que son participantes tanto del sistema inmune innato como adaptativo, y no habíamos abordado tanto al linfocito B. Pero sabemos desde el contenido 4 que el linfocito B también es capaz de presentar antígenos y también los va a enganchar. El linfocito B sí es capaz de reconocer proteínas y carbohidratos. Esa es la diferencia. Él sí los puede adquirir. Así puede ir en la circulación. Cuando sale, una vez de que se lleva a cabo la respuesta, los va a agarrar. Acuérdense también aquí de otra cosa. La respuesta innata se lleva en horas, máximo un día, dependiendo la situación. Los primeros anticuerpos que salen son los IgM, pero para que sean más especializados tardan aproximadamente entre 5 y 7 días. En cambio, las IgGs, que ya van a ser las específicas para la situación que estemos teniendo, las vamos a tener entre los 8 y 14 días ya bien en el organismo. Entonces, te lo menciono para que lo tengas presente. Debido a eso, los linfocitos B plasmáticos van a tardar más tiempo en salir. Pero de alguna manera después de ese tiempo ya van a estar en circulación y por ahí pueden agarrar a un antígeno, empezar a procesarlo y hacer toda esta parte de procesamiento antigénico ellos también.
En el caso del TCR se llama dependiente de antígeno, presentación de antígenos dependiente de linfocitos T. Y en el caso del linfocito B, directamente unido al antígeno, es un mecanismo independiente de linfocitos T. Y aquí te lo pongo en la imagen de abajo. En el primer caso es el que te comento, en el cual el anticuerpo llega y se va a pegar directamente al antígeno. No importa si es particulado o si está en sangre. Porque recuerda que, por decir, en la imagen 1 donde te pongo anticuerpo o BCR, si se pega el anticuerpo y está particulado, lo que va a pasar ahí no es solamente que desencadene toda la señalización y la quimiotaxis que puede atraer el puro plegamiento o pegamento o fijación del anticuerpo a la célula, sino que también jóvenes, este antígeno va a servir para poder atraer al complemento. Ajá. ¿Cuál complemento va a atraer ahí? Esa es la primera pregunta, chicas y chicos, perdón. ¿Cuál es la vía del complemento que se va a desencadenar una vez que se pega el anticuerpo a un antígeno particulado, es decir, a una membrana celular? ¿Qué vía del complemento es la que se desencadena por que se peguen anticuerpos? Y en el otro caso, era lo que les decía, es la dependiente de linfocitos T. Necesitamos de las células presentadoras de antígeno. Recuerden muy bien, MHC de clase 1 va a presentar para linfocito T citotóxico o bien TCD8. Y molécula de histocompatibilidad clase 2 va a presentar para linfocitos T cooperadores, de los cuales tenemos una gran familia. Estos son los dos mecanismos por los cuales va a actuar la respuesta inmunitaria una vez que esté frente a un antígeno. Pero para esto el antígeno, te vuelvo a repetir, debe tener ciertas características. Y te pongo aquí unas definiciones para que te quede más claro los conceptos y aterrices mejor estas ideas. En la primera te pongo una imagen y es para que vean ustedes más claro. Es la molécula, en verde está la pura fracción que funciona como epítope. Y en la parte de abajo te pongo solo una cadena, es decir, como un bracito de la Y del anticuerpo. Y te pongo en verde al parátopo. Recuerda que el parátopo es la región variable del anticuerpo. Dependiendo lo que tengamos, va a ir cambiando para poder engancharse al epítope. Y te vuelvo a hacer recordatorio. Esta es la reacción de antígeno-anticuerpo. Aquí están las definiciones, jóvenes. Un anticuerpo es una glicoproteína que se une de manera específica a un antígeno. Van a ser producidos por células plasmáticas y también se pueden llevar a cabo a través de inmunizaciones o infecciones. Inmunizaciones, pues son las vacunas, ¿no? Donde nosotros vamos a inducir de alguna manera a estos anticuerpos. Y ahí es el recordatorio, contenido 5 y contenido 4. Introducimos esos anticuerpos y es una inmunidad pasiva. Infecciones es una inmunidad activa. Antígeno
Es una molécula que se une de manera específica a un anticuerpo o al receptor del linfocito T, es decir, TCR. En las definiciones se lo manejan así, anticuerpo, pero recuerden que es el anticuerpo que puede estar libre, no importa cuál de los 5 que tenemos, pero también debemos contemplar al BCR. Y estos antígenos, ojo aquí, no necesariamente van a estimular una respuesta inmunitaria. Después tenemos al parátopo. Aquí ya lo vimos, ¿no? El epítope. Epítope o determinante antigénico, jóvenes, también se le puede llamar así. Y aquí te pongo ejemplo de antígenos solubles y de antígenos particulados. Antígenos solubles tenemos a toxinas bacterianas, proteínas solubles, lipoproteínas solubles y ácidos nucleicos. Ahí va la segunda respuesta, jóvenes. Quiero que me manden 2 ejemplos de antígenos solubles. Una proteína soluble, una lipoproteína o alguna toxina bacteriana que ustedes conozcan, deben mandarme para esta respuesta 2 ejemplos de antígenos solubles. Y aquí te pongo arriba los ejemplos. Está el anticuerpo y se une al epítope, ¿no? Y estos pues van a andar en circulación, los vamos a captar, no son conformacionales, no son particulados. Y abajo te pongo antígenos particulados. El ejemplo más claro, y se los mencionaban en su práctica, son los antígenos eritrocitarios. Cada grupo sanguíneo va a tener antígenos eritrocitarios, pero estos antígenos eritrocitarios están en la superficie del eritrocito. El tipo A tiene antígenos A, el B va a tener antígenos B y el AB va a tener antígenos para A y para B. El O no tiene para ninguno. Esto lo van a ver más a fondo en el siguiente parcial, pero por ahorita ustedes saben que un ejemplo de antígenos particulados son los antígenos eritrocitarios. Otro ejemplo es de manera artificial y son aquellas moléculas que yo adhiero a fracciones de látex y las puedo encontrar en algunos medicamentos, en algunos fármacos para inmunoterapia. Fijo a estas moléculas de látex, fijo ahí parte de lo que quiero que funcione como un antígeno. El látex no le va a causar aparentemente una reacción al organismo, pero sí va a servir, al ser una molécula más grande, para poder transportar al antígeno. Y ahorita lo vamos a entender mejor este tipo de ejemplo que te estoy dando de antígeno particulado. Aquí te tengo otros conceptos y definiciones. De alguna manera te las voy a leer rápido. La antigenicidad es la capacidad del antígeno para ser reconocido. Ojo, la antigenicidad es todo lo extraño que se presente dentro del organismo. Hasta ahí. Sin embargo, recuerden que hay antígenos que no van a ser inmunógenos. Precisamente aquí viene inmunógeno. Son antígenos que producen una respuesta inmunitaria al unirse a un anticuerpo o TCR e incrementan y amplifican la intensidad de la reacción antígeno-anticuerpo. Es decir, que puedo tener una partícula extraña en el organismo, pero mi cuerpo no va a reaccionar, la va a identificar, pero aunque la identifica, no va a generar una respuesta inmunitaria, no la va a desencadenar.
Sin embargo, los inmunógenos, los antígenos inmunogénicos, sí lo van a hacer. Y para esto eran esas características. El lípido por sí solo es solo un antígeno. Si yo le inyecto a alguien un lipopolisacárido, ejemplo, ustedes ya saben que es un lípido. Ajá. Pero tiene una fracción dentro de su estructura que no lo hace completamente un lípido. Pero la primera fracción sí se va a comenzar a desintegrar muy rápido. Sin embargo, la parte del azúcar es la que va a ayudar a que reaccione y a que sea un inmunógeno. Uh-huh. ¿Qué otro ejemplo hay? A veces las reacciones con la penicilina. Algunas de ellas vienen dadas porque la penicilina se pega al eritrocito y entonces el eritrocito es el que funciona ahí como un acarreador y puede volverse inmunogénica y produce algunos problemas de autoinmunidad que veremos más adelante. Ajá. Y luego la inmunogenicidad, que ya de alguna manera lo platicamos, es aquella que va a producir una respuesta inmunitaria humoral, ya sea celular o ambas, ¿no? Generalmente son ambas. Luego vamos a tener a los aptenos. Los aptenos generalmente caen en esta clasificación de que son antigénicos, pero no inmunogénicos. Por sí solos no causan esa respuesta inmunitaria. Necesitan pegarse o acoplarse a una proteína acarreadora. Aquí les pongo el ejemplo, está el apteno, es ese redondito, ese circulito, y abajo tenemos esta proteína acarreadora. Una vez que entra este inmunógeno, más bien una vez que entra este apteno, de alguna manera se engancha o se enlaza con esta proteína acarreadora y entonces ahora sí se va a volver un antígeno inmunogénico. Cuando está solita la esferita amarilla, solo es un antígeno que tiene pues cierto punto para ser reconocido, pero no genera inmunogenicidad. Ahora vamos a hablar de epítope o determinante antigénico. Ya la habíamos mencionado en la parte de arriba su definición y es más que nada la porción del antígeno que va a ser reconocida nuevamente por el BCR, por anticuerpos o por el TCR. Y aquí te pongo las estructuras. Recuerda que el BCR es una IgM, una IgM, así lo vas a encontrar en los libros. Es una IgM mayúscula, M minúscula. Es decir, una clase de IgM que está pegada a membrana. Por eso es la segunda M minúscula. Y que siempre debe estar acoplado o a un ladito debe tener una molécula que se llama Ig y que esa Ig va a estar siempre dada por una Ig beta y una Ig alfa. Y abajo te presento al TCR. El puro TCR es solo una cadena alfa y una cadena beta. Para que sea funcional, una vez que madura el linfocito, se tiene que expresar el CDR y el CDR va a estar dado por una cadena lambda, una cadena epsilon y del otro lado vamos a tener una cadena epsilon y una cadena delta. Estas dos estructuras completamente maduras, como te las presento ahí, ya van a poder reconocer a un antígeno. ¿Y qué pasa aquí? Tenemos dos tipos de epítopes. Tenemos epítopes conformacionales, es decir, que puede ser una proteína gigante en su estructura cuaternaria. Imagínensela así completamente como una madeja de estambre.
Y vamos a tener también algunos epítopes lineales, que es generalmente cuando las proteínas están desnaturalizadas. Es por eso que siempre, de alguna manera, las proteínas, pues sí, necesitan obtener, se hace el reconocimiento antigénico, las procesa la célula dendrítica y entonces le presenta una porción al TCR a través del complejo de histocompatibilidad. Le presenta casi siempre moléculas de tipo lineal, que en su caso, al ser proteínas, pues serían aminoácidos, serían complejos o conjuntos de péptidos. En cambio, el linfocito B sí tiene de alguna manera una maquinaria más funcional, y el BCR sí es capaz de atrapar, y hasta aquí lo dice, epítopes ocultos. Epítope lineal oculto generalmente sí lo puede atrapar el BCR, pero el TCR no es capaz porque, insisto, necesita del procesamiento de la APC. Aquí en esta imagen está muy claro, vemos primero la proteína toda compleja. Una vez que se empieza a desnaturalizar o que está más fraccionada, es más fácil que tanto el BCR como el TCR lo puedan captar. TCR necesita ayuda de la APC, linfocito B es una APC, así que directamente lo puede enganchar y procesar. Para hacer esto, ahora tenemos que aterrizar el concepto de inmunogenicidad. Inmunogenicidad no es más que nada, de alguna manera, la potencia o la patogenicidad que va a tener el antígeno. Es una manera de decirlo. Y va a consistir de 4 características. Uno es la alteridad. Y la alteridad no es más que nada la distancia filogenética que va a tener, en este caso, el ser humano entre el organismo al que se va a ver enfrentado. Y por eso aquí pongo en la imagen un virus, una bacteria, algún transposón, alguna situación ahí de una enfermedad de un animal al hombre. Y entonces, entre más diferente sea el antígeno, más fácil lo va a poder reconocer, más fácil se va a dar cuenta que es algo ajeno al cuerpo. Otra cuestión característica de la inmunogenicidad va a ser el tamaño, y ya lo vimos con el caso de Apteno. Si es muy pequeño, no tiene inmunogenicidad. Entonces necesita ser de 100 kilodaltones más o menos hacia arriba para poder realmente desencadenar una respuesta inmunitaria humoral. Y aquí te vuelvo a poner al Apteno, ¿no? El Apteno por sí solo es muy pequeño, no es inmunogénico, pero una vez que se junta con esa proteína acarreadora, se vuelve una proteína, un antígeno inmunogénico. Otra cuestión muy importante es la composición química. Para el anticuerpo, para el TCR, para el BCR, es más fácil identificar heteropolímeros. Los heteropolímeros, al ser diferentes, le manifiestan que es algo complejo y ajeno al cuerpo. Entonces los más fácil dicen, no, pues aquí estos no son propios, los voy a agarrar y los voy a procesar. Y entonces, al empezar a procesarlo, recuérdenlo, es cuando se comienza la respuesta inmunitaria. Y los homopolímeros, al ser tan iguales, pueden llegar a pasar hasta cierto punto desapercibidos. Recuerden que al final de cuentas esta parte de la composición química, y aquí les pongo un ejemplo, viene dada generalmente por aminoácidos, porque si son proteínas las que pueden ser mejores inmunógenos, va a depender mucho de cómo estén y la clase de aminoácidos que tenga esta proteína. Si va a poder actuar esta parte del reconocimiento,
pero va a ser menor. Ajá. Entre más diferencias estructurales tenga esa proteína o más diferencias de péptidos tenga ahí en su unión estos aminoácidos, más inmunogénico va a ser. Uh-huh. Y por último, la susceptibilidad al procesamiento. Y de esa ya platicamos. Depende, ¿no? Aquí está la célula dendrítica, ella cacha en primer contacto, se lleva, presenta el linfocito B o se lleva por otro lado y presenta el linfocito T. Dependiendo el tipo de antígeno, el tipo de molécula de histocompatibilidad que presente, es el linfocito en que se va a diferenciar. Y de nueva cuenta, también el linfocito B, recuerden que va a ser capaz de hacer la función de APC. Aquí te vuelvo a recordar, complejos de histocompatibilidad, clase 1 y clase 2, son los que están más involucrados en los antígenos dependientes de T. Aquí te presento un ejemplo de inmunógenos. Y están por diferente peso molecular y por eso aquí al lado te pongo una columna que dice inmunogenicidad relativa. Y como puedes ver, pues está la insulina, es muy baja. Como tal, no es un inmunógeno tal vez para el organismo, pero no es el caso del toxoide tetánico o de la albúmina bovina. Esas sí son muy pesadas, moléculas muy pesadas, que sí nos van a desencadenar una respuesta. Ajá. Y aquí les hago un paréntesis. Pongan mucha atención en estos ejemplos, porque estos ejemplos sí son pregunta de examen también. Por último, vamos a ver la parte de antígeno dominante. Un antígeno, o como ya vimos, un epítopo, tiene mejor afinidad que otro. Hay veces que ustedes tienen una bacteria y como ya lo vimos en innata, puede estar siendo atacada puede haber opsonización, pero dentro de la opsonización hay complemento y la opsonización trae fagocitosis y los TLRs traen vías de señalización y traen citocinas y hay todo un proceso ahí. También cuando hacemos procesamiento a través solo de antígeno, puede ser que ustedes tengan este ejemplo. Es una bacteria y esta bacteria tiene 4 sitios o 4 epítopes diferentes, pero uno de ellos va a ser como el mejor, en el cual el anticuerpo, el TCR o el BCR van a poder desencadenar la vía de señalización o la respuesta inmunitaria que va a poder destruir o atacar a este microorganismo. Sin embargo, ustedes imagínense así, está aquí esta bacteria, tiene 4 sitios y en el sitio 2 ustedes podrían estar viendo una célula dendrítica. Y esta célula dendrítica a su vez estar presentando para linfocitos T. Mientras que del lado del receptor 3, por decirlo así, ustedes podrían estar teniendo la unión o el reconocimiento directo de un BCR del linfocito B. Y esto es de nueva cuenta para que se imaginen, tienen su bacteria, tienen su patógeno y van a tener 2 ataques, uno por un lado y otro por otro. Están llevando a cabo las 2 respuestas, respuesta dependiente de linfocitos T y por otro lado, respuesta independiente de linfocitos T. Y esto lo da la multivalencia que tengan este tipo de antígenos. Ajá. Podemos tener polivalentes, es decir, que tiene múltiples epítopes que son iguales. Ejemplo de polivalentes, polisacáridos. Ahí lo dice, epítopes muy idénticos. Ajá. Y en el caso de múltiples epítopes diferentes de antígeno, ahí me falta el ejemplo. Y esa sería la tercera pregunta. Denme un ejemplo de antígeno multivalente.
Recuerden, los polivalentes son iguales, pero los multivalentes son como el caso de la imagen, diferentes. Uno va a reaccionar con BCR, otro va a reaccionar con TCR. Esa sería la tercera pregunta. Ahora te voy a hablar muy rápido de reacción cruzada, y reacción cruzada también nos engloba parte del contenido 5. Como sabes, los anticuerpos se van especializando. En una primera instancia vamos a tener siempre en circulación cierta cantidad de IgM. Esta IgM no está especializada de alguna manera. Puede llegar un patógeno que se parezca y entonces lo va a reconocer, y es la imagen que te pongo aquí arriba. Anticuerpo está marcado con 1 y te pongo ahí, es un anticuerpo de memoria. Ajá, es un anticuerpo de memoria del virus viejo, y te pongo esta imagen en rojito con los lentes, así como viejito, pues es un virus que ya habíamos padecido y ahora tenemos 2 IgGs de memoria. Pero después de muchos años entra un nuevo virus que está marcado con 2, ¿no? Que se ve más joven y todo. Se parece estructuralmente y entonces llegan estos anticuerpos y reconocen, pero no lo reconocen al 100, porque finalmente, por eso lo puse de colores similares. El viejo es rojo y el nuevo es naranja. Los epítopes que reconocen los anticuerpos aquí, uno es de color naranja, ¿no? El otro también es de color naranja y tenemos ahí neutralización nuevamente. ¿Lo ven ahí? Es un ejemplo de neutralización. Y tienes ahí los 2 sitios ocupados de las IgGs. Recuerda, IgGs tiene 2 sitios disponibles. Hace el enganche. Pero al lado te pongo esta imagen, anticuerpo X, antígeno X. Aquí abajo, el antígeno Y y el antígeno Z se parecen un poco al antígeno X. Y entonces los agarra, y es lo mismo que pasa en este ejemplo. Agarra a esas bolitas que se parecen a las del virus viejo. Por lo tanto, se genera una reacción cruzada porque no es un anticuerpo específico. Esta reacción cruzada lo que va a generar son 2 cosas, pros y contras. Va a generar enfermedades autoinmunes que vamos a abordar en el contenido 3 y puede desencadenar la respuesta adaptativa. Generalmente es lo que pasa en nuestro organismo. De alguna manera, pues trata de actuar y mandar vías de señalización para que entonces sí vengan a reconocer y se hagan los anticuerpos de memoria específicos. Recuerden que cuando pasa este proceso, ejemplo, 100 linfocitos B van a empezar a madurar a células plasmáticas, de las cuales el 70% se van a ir a combatir la infección. Y el otro 30%, aunque es un porcentaje muy bajo, se va a quedar de reservorio teniendo esta memoria de anticuerpos. Y te presento ahora sí lo que hemos venido platicando casi toda la presentación, formación de antígenos dependientes de T. Características de esta formación de antígenos dependientes de T. Recuerda, se va a llevar a cabo por medio de moléculas de histocompatibilidad, interaccionan con el linfocito T helper y a su vez van a causar la diferenciación del linfocito B con un cambio de isotipo. Y aquí te pongo la imagen y quédenselo muy grabado desde aquí. Linfocito T helper, una vez que ya se hizo la diferenciación con la molécula de histocompatibilidad clase 2, viene una célula dendrítica con la molécula de histocompatibilidad clase 2, recuerda,
se pega al linfocito T y B, el linfocito T y B se va a diferenciar a un linfocito T cooperador y este linfocito T cooperador o helper se va a presentar al linfocito B. Le va a llevar parte del antígeno. ¿Cómo lo va a hacer? A través de las moléculas de CD40. Que no se te olviden, las moléculas de CD40 son muy importantes. CD40 ligando del linfocito T helper se debe unir a la molécula CD40 del linfocito B. Ojo, para quienes les tocó tanto el linfocito T helper como el linfocito B, que no se te olvide poner en tu célula el marcador CD40 para el linfocito B y el marcador CD40 ligando para el linfocito T helper. Cuando se hacen match, por decirlo así, se tiene que expresar CD4 para que se haga más fuerte la unión. Recuerden, se expresa para que se haga más fuerte la unión y se amplifique la vía de señalización en el interior del linfocito B. Y para que sea mucho mejor esa recepción, tiene que estar presente TCR con la molécula de histocompatibilidad tipo 2 del linfocito B. Ahí ya te di 2 receptores que debe tener tu linfocito B. Molécula de histocompatibilidad de tipo 2 y CD40. Linfocito T helper, que no se te olvide, CD40 ligando, CD4 y TCR. Estas 3 deben estar presentes en membrana para que se pueda llevar a cabo una buena unión y entonces se pueda dar a cabo una respuesta inmunitaria de tipo humoral dependiente de linfocitos T. Si alguna de estas moléculas no se pega, no se lleva a cabo esta función. Una vez que se activa el linfocito B, como sabemos, se va a empezar a diferenciar, salen las células plasmáticas, que ya lo había platicado, sale el 70%, por decirlo así, y el 30% se queda de reservorio de memoria. Y así de sencillo, estos son los puntos clave y las moléculas claves en la formación de antígenos dependientes de T. Ahora vamos a hablar de la formación de antígenos independientes de T. En esta imagen donde ves al linfocito B con su antígeno BCR, por decirlo así, de color verde, este atrapa a un epítope de una molécula, en este caso es un virus, lo va a internalizar, lo procesa y hace el procesamiento de vía exógena. Y así de sencillo se lleva a cabo el de independientes de T. El linfocito B, al ser un APC, atrapa, se lo come, lo fragmenta, lo procesa y lo exogena. De este lado todavía te puse otra imagen de lo que pasa en la dependiente de T, para que se vea más claro. Está el TCR unido aquí al linfocito B, a la molécula de histocompatibilidad que ya vimos es de tipo 2, y al mismo tiempo el linfocito T también secreta interleucinas 21. Recuérdalo bien. Para poder llevar a cabo este proceso, también el linfocito T expresa o de alguna manera le da interleucina 21 al linfocito B. Y ahí te va otro receptor para el linfocito B. El linfocito B tiene receptor para IL-21. Esta citosina IL-21 hay que recordar para qué nos servía, pero servía en la diferenciación, participaba ahí. Y así de sencillo es esta parte de la formación de antígenos, jóvenes. Ahora vamos a hablar de adyuvantes.
adyuvantes no lo tocaron en las presentaciones, pero de manera muy general son sustancias no antigénicas que se utiliza para potenciar un antígeno. Ajá. Y de esta manera amplificar la respuesta inmunitaria humoral, jóvenes. Ahí tuve unos errores en la escritura, pero básicamente es una sustancia que no es antigénica, pero que nos va a ayudar a maximizar o a potenciar el efecto de un antígeno. Y les pongo aquí este ejemplo. ¿Qué pasa? Aquí nos dicen, se le da una alimentación, se le da ovoalbúmina. ¿Se acuerdan que la ovoalbúmina era una molécula de peso molecular un poco alto? Se le da esto al animalito para que yo pueda generar una reacción en su cuerpo. Sin embargo, para que yo me asegure de que esta reacción va a llevarse a cabo, hago una inyección. No solamente se lo di de beber, tiempo después se lo voy a inyectar. Le inyecto la ovoalbúmina con un adyuvante. Y ahí te van dos ejemplos. Uno puede ser el lipopolisacárido, es un adyuvante muy conocido. Y el segundo es el adyuvante de Freon. El adyuvante de Freon, de manera muy general, es una mezcla de agua y aceite. Y aquí te lo presento en la parte de abajo. Este se inyecta y hace, de alguna manera, amplifica la reacción que vamos a tener. En el primer caso, dicen, si no se inyecta al animal y solo se le da la albúmina, sí encontramos respuesta inmune, pero muy baja o nula. Sin embargo, cuando se le dio la inyección, la respuesta inmunitaria fue amplificada, es decir, encontré muy exacerbada cantidad de anticuerpos que quizás quería producir. Y esto es muy similar a cuando se hacen anticuerpos monoclonales. Cuando queremos también tener antígenos de alguna manera, los hacemos a través de adyuvantes. Aceleramos la respuesta de tipo humoral dentro de un organismo. Y para ejemplo, las vacunas. Las vacunas son ejemplos de inmunógenos y ahí lo dice en el contenido, vacunas como inmunógenos. Y aquí te presento varias vacunas a lo largo desde 1900 hasta la actualidad de las vacunas que contienen adyuvantes, pero el mejor adyuvante o el adyuvante que vas a encontrar más son las sales de aluminio. Ajá. Y esa también es pregunta de examen. Las sales de aluminio son las que más llegan a contener dentro las vacunas como adyuvantes. Pero también tenemos ACPG 1018, al adyuvante de Freon. En el caso de las de COVID, podemos ver que aquí incluyeron a Matrix M, o en COVID la otra tenemos Advax. Entonces aquí les dejo los diferentes adyuvantes que ayudan a que estas vacunas sean inmunógenas. ¿Y qué significa que una vacuna sea inmunógena? Que la respuesta inmunitaria humoral se va a llevar a cabo de manera más rápida y eficiente. Si yo inyecto por sí solo, sí se va a llevar, pero recuerden que de por sí la inmunidad adaptativa tarda días. Si a esto yo le pongo algo que todavía se va a tardar más tiempo, pues no nos conviene. ¿Qué es lo que queríamos en el caso de COVID? Pues ponérnosla y al poco tiempo estar teniendo anticuerpos. Por esa situación se usan los adyuvantes. Y entonces en lugar de que en 14 días yo produzca IgGs de memoria, tal vez a los 7 días yo esté teniendo las IgGs de memoria. Para eso nos sirve que las vacunas contengan adyuvantes y que las vacunas son los ejemplos también de inmunógenos. Y ya nada más por último te vuelvo a recordar, en el examen te pueden llegar a preguntar de estas vacunas que tienes aquí,
cuál de ellas es un inmunógeno. Porque recuerda, no todas van a tener las sales de aluminio. Pero como ejemplo aquí tienes influenza, aquí tienes hepatitis, la polio. Entonces, chequen esta lista, tomen nota de las más comunes, no de todas, y apréndanse unas 3 para el examen. Por último, te recuerdo nada más lo que contienen las vacunas, ¿no? Ingredientes activos, estabilizadores, conservantes, antibióticos y lo más importante, y lo encerré ahí, los adyuvantes. Cuando te di esta imagen, cuando hablábamos en el contenido 4, no abordamos este punto porque teníamos que llegar hasta ahorita para que entendieras qué era un adyuvante. Moléculas o sustancias que al entrar en el cuerpo desencadenan una respuesta inmunitaria. Un video. Esto ocurre porque el organismo no lo reconoce como propio, por lo que producirá anticuerpos para ayudar a desecharlo. Los anticuerpos, por otro lado, son proteínas producidas por las células llamadas linfocitos B, también conocidas como células plasmáticas. Se producen como respuesta a un antígeno y poseen una región que está hecha específicamente para adherirse al patrón o forma molecular del antígeno. Si nosotros contamos con una gota de sangre tipo A, en su interior encontraremos eritrocitos o células rojas. En la membrana de ellas se encuentran proteínas del tipo A. Cuando una persona de tipo sanguíneo B entra en contacto con estas proteínas, su sistema inmune reconoce a las proteínas A como un antígeno y crea anticuerpos específicos para ellas. Por eso, si agregamos plasma de una persona del tipo sanguíneo B o 0 a esta gota de sangre tipo A, los anticuerpos específicos para la proteína A dentro del plasma se adherirán fuertemente a estas proteínas de las membranas y a su vez provocarán que las células se unan entre sí, formando grandes agregados celulares que podemos ver como la aparición de manchas rojas en la gota. A esto se le conoce como reacción de aglutinación. Este ejemplo en particular se llama hemaglutinación y puede ser utilizado para determinar el tipo sanguíneo de una persona, mientras que al organismo le ayuda a inmovilizar células extrañas, como pueden ser bacterias o parásitos, para su posterior desecho. Moléculas o sustancias que al entrar en el cuerpo desencadenan una respuesta inmunitaria. Esto ocurre porque el organismo no lo reconoce como propio, por lo que producirá anticuerpos para ayudar a desecharlo. Los anticuerpos, por otro lado, son proteínas producidas por las células llamadas linfocitos B, también conocidas como células plasmáticas. Se producen como respuesta a un antígeno y poseen una región que está hecha específicamente para adherirse al patrón o forma molecular del antígeno. Si nosotros contamos con una gota de sangre tipo A, en su interior encontraremos eritrocitos o células rojas. En la membrana de ellas se encuentran proteínas del tipo A. Cuando una persona de tipo sanguíneo B entra en contacto con estas proteínas, su sistema inmune. Esta ocurre con antígenos que son solubles, como lo son algunas partículas virales dentro de la sangre. Los anticuerpos que se producen para estos antígenos también son solubles en sangre y viajan constantemente por el torrente sanguíneo. Cuando entran en contacto antígenos y anticuerpos, forman agregados que dejan de ser solubles y precipitan al fondo de los vasos sanguíneos, facilitando la tarea de desecharlos. Este principio se utiliza para poder conocer y cuantificar las proteínas presentes en una solución por medio de la precipitación con antisuero y su subsecuente limpieza por centrifugación, para después resuspender y medir por espectrofotometría, donde se miden proteínas, que pueden ser nuestro antígeno y anticuerpos, o solo anticuerpos si el antígeno no es proteico. En este último caso, se estima la relación anticuerpo-antígeno para determinar el número total de antígenos en la solución original. Esta ocurre con antígenos que son solubles, como lo son algunas partículas virales dentro de la sangre. Subo el video los anticuerpos que se producen para estos antígenos también son solubles en sangre y viajan constantemente por el torrente sanguíneo.